Dios te bendiga en esta hora, Dios te bendiga en esta ocasión. Una vez más estamos conectando con usted a través de Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos de manera especial. Una vez más, Excelencia Cristiana Televisión llega hasta donde tú estás para bendecirte. Hoy estamos en un tiempo especial. Dios bendiga a cada uno que está conectado con nosotros y los que se van a seguir conectando, amén, en medio de este tiempo. Hoy estoy acompañado, como siempre, en este poderoso segmento de un hombre de Dios que siempre que Dios lo trae a este lugar, lo trae a estas cabinas de excelencia, hay una palabra de bendición para ser emitida a través de él. Hoy, sin más, quiero presentar a nuestro hermano, siervo del Señor, nuestro hermano David. Amén. El Señor le continúe bendiciendo. Aleluya. Es un placer, aleluya, de poder estar en Excelencia Cristiana una vez más, donde somos portavoz de la buena nueva de salvación. Hoy tenemos un tema muy importante. Amén. Que queremos compartir con cada uno de ustedes. Amén. Como siempre, vamos a tener un pasaje bíblico. Amén. Y está en Lucas, capítulo 6, su verso 10 y 11. Repetimos. Amén. Lucas, capítulo 6, verso 10 y 11. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Wow, muy fuerte. Hoy tenemos un tema. Aleluya. Un tema que va a ser muy edificante. Amén. Porque es un tema que quizás todos hemos vivido esa situación. Y el tema es el siguiente: se incomodan por mi bienestar. Wow. Aleluya. Se incomodan. Sí, por mi bienestar. Dios mío, Padre, qué locura. Aleluya. Es algo que mayormente muchas personas lo han vivido, que el bienestar tuyo causa molestia. Wow. Y hay muchas personas que te desean de que te vaya bien, de que alcance tus metas, de que todo lo que el Señor te ha dicho te lo otorgue. Pero hay algo que la gente dice: que te vaya bien, siervo. Wow. Pero que no le vaya mejor que a él. Dios mío, Padre. O sea, hay personas que desean que te vaya bien, pero en tu bienestar que no le vaya mejor que a ellos. Wow. Muy Entonces, fuerte. hay gente que a veces la cosa que tú consigues, la cosa que tú obtienes, en vez de alegrarse y sentirse feliz, esas cosas muchas veces lo incomodan a la persona. Varón de Dios. Entonces usted está diciendo que hay gente que prefiere que yo esté enfermo que esté sano. Así es. Porque usted se da cuenta del tipo de persona que tiene al lado. Es cuando su bendición llega a su vida. Wow. Cuando la bendición de Dios llega a la vida de uno, y hay personas que se dan cuenta que ya uno ha sido bendecido, tú te das cuenta qué tipo de persona es, de acuerdo a la reacción que use. Wow. Cuando él sepa que tú alcanzaste tu meta. Alabado sea el Señor. Vive Dios.
Pero aquí en el pasaje bíblico que hemos leído, aquí vemos a Jesús en la sinagoga. Uy, Dios mío. Mayormente Jesús iba a la sinagoga y enseñaba. Santo. Y mayormente habían personas que tenían dificultades y estaban en la sinagoga. Wow. Pero acontece algo, que en la sinagoga estaban los fariseos y los escribas, que tenían en su cargo aquel lugar, la sinagoga. Wow. O sea, ellos tenían el control absoluto de ese lugar, de la sinagoga. O sea, cada una de las cosas que se hacían, ellos tenían que darle el visto bueno. Los fariseos decidían lo que se hacía y lo que no se podía hacer en la sinagoga. Wow. Pero acontece algo, que en la sinagoga había un hombre que tenía la mano seca. Tenía una necesidad. Wow. Y Jesús, estando en aquel lugar, identificó aquella necesidad que tenía aquel hombre. Santo Dios. Porque a veces en la iglesia hay personas que tienen cierto cargo y nunca identifican la necesidad que tú tienes. A los fariseos y escribas que estaban en ese lugar, nunca le importó la necesidad de este hombre que tenía la mano seca. ¿Por qué? Porque no le interesaba el bienestar de este hombre. O sea, hay personas que no le importa que tú te sanes. Hay personas que no le importa que esté bien, porque los fariseos hacían caso omiso a la situación que estaba pasando este hombre con la mano seca. Varón de Dios, una pregunta, porque usted tocó una tecla muy sensible. Usted está hablando y está diciendo, la sinagoga representaba la iglesia de hoy, donde nos reunimos, el templo. Ellos se reunían, habían fariseos, saduceos, todos se reunían para ver los discursos de Jesús. Pero acá hay algo. Usted está señalando que los fariseos, ellos sí estaban preparados para juzgar, para analizar lo que acontecía el sábado. Pero ¿qué sucede? Que al usted decir aquí que ellos no les interesaba el bienestar de aquel hombre. Pero aquí hay un detalle. Usted está diciendo que hay personas en medio nuestro que ellos, su posición, su cargo, su grandeza, le impide ver la necesidad de alguien. Así es. Así es. Los fariseos y escribas de aquella sinagoga no le importaba la condición de aquel hombre. Pero Jesús llegó a aquel lugar. Jesús, cuando llega a un sitio, va a identificar, va a ver el problema que hay en el lugar. O sea, Jesús representaba lo espiritual. Aparte del conocimiento, representaba lo espiritual. Porque a veces lo espiritual es que ven la necesidad espiritual que hay en la sinagoga o que hay en el templo. Pero los fariseos tenían mucha letra, pero estaban secos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron identificar la situación que estaba pasando este hombre que tenía la mano seca. Porque muchas veces en la iglesia hay personas que tienen sequedad espiritual, que tienen cosas que se le han secado, que tienen cosas que tienen mucho tiempo inmóvil, paralítica. O sea que esas cosas ya no tienen un ejercicio como antes. Y a veces están rodeados de líderes que son mucha espuma y poco chocolate. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Gente que tienen problemas y a veces están rodeados o son liderados por personas que están secos igual que ellos. O sea, los fariseos eran los dueños de la sinagoga, los representantes de la sinagoga,
pero también estaban secos espiritualmente. Wow. Porque hoy en día hay una tendencia. Hoy en día hay muchos rabinos. Hay mucha gente que está leyendo cultura de los judíos. Hay mucha gente que está leyendo la Torá. Pero mayormente esa gente estaba seco. Wow. Porque los fariseos conocían la Torá, la ley de Moisés y toda esa cosa, pero no tenían Espíritu Santo de Dios, no tenían fuego. Wow. ¿Por qué? Porque lo que hace que la mano seca tenga su ejercicio nuevamente es cuando hay una persona que está llena del poder de Dios. Santo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Y hay gente que tienen hoy en día mucho conocimiento, que no es malo, pero espiritualmente están secos. Porque a veces hay plataformas en la sinagoga que no necesita gente con mucha letra. Se necesita una persona que tenga poder de Dios. Wow. Porque los fariseos representaban el conocimiento en la sinagoga. ¿Lo tenían, sí o no? Sí. Pero el hombre de la mano seca no necesitaba una gente con Conocimiento. necesitaba una gente que esté lleno del poder de Dios como Jesús. Y hoy en día hay mucha gente seco en la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Wow. Porque a veces sus líderes son gente que están secos igual que ellos. Wow, 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 wow. Dios mío. Pero lo que me llama la atención es que hay gente que ni hacen ni dejan hacer. Es como decimos, que ni lavan ni prestan la batea. Wow. Cuando Jesús identificó a este hombre con la mano seca, dice la Biblia que los fariseos comenzaron a ver porque era día de reposo. Sí, porque a veces hay gente que tiene molde en la iglesia. Pero molde. Hay gente que dicen, eso no se puede hacer. Es día, es tal cosa, tal día. El domingo es sagrado. No hay tiempo. O sea, tienen limitantes. Porque a veces nuestras cosas personales las tenemos por encima de la necesidad espiritual que tiene mucha gente. O sea, los fariseos y escribas veían el día de reposo por encima de la necesidad que tenía este hombre con la mano seca. Wow. Entonces, estos fariseos y escribas estaban acechando a Jesús. Porque a veces hay gente que viven acechando a uno a ver qué uno hace. Wow, Dios mío, Padre. Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, es lícito hacer el bien y el mal, dar vida o quitar vida en el día de reposo. Y Jesús mandó a poner de pie a este hombre. Porque hay momentos que hay que levantarse, siervo. Hay momentos que tenemos que escuchar la voz de Dios y salir del suelo donde estamos y ponernos en pie en el medio de mucha gente que tenía mucho tiempo viendo a uno acostado en el suelo. Porque hay gente que quieren ver a uno en el suelo, en el lodo. Wow. Porque hay gente que le molesta que tú te levantes, que tú te limpies. Alabado sea el Señor. Y Jesús lo puso en el medio, en vista de cada uno de ellos. Dijo, levántate. Porque a veces hay gente que quiere verte en el suelo. Porque hay gente que no le importa que tú estés en el suelo. Wow. Hay gente que no le importa porque la gente lo que quiere es aplatarte y pisarte. Porque cuando tú estás en el suelo, eso es un signo que tú estás débil. Tú no tienes ni voz ni voto. Tú no tienes fuerza. No puedes decir nada. Tú no puedes decir nada porque está aplatado. Pero cuando tú te levantas, eso te da autoridad. Eso te da firmeza. Eso te posiciona. Wow. Y hay gente que está en el suelo. Wow. Pero tienen que escuchar que Jesús le diga, levántate y ponte en el medio de aquellos que te vienen en el suelo. Wow. Entonces los fariseos estaban acechando para acusarlo, porque hay gente que acechan. Pero oiga esto, mientras él estaba con la mano seca, ellos no lo veían. No. Y a ellos no les molestaba su presencia, porque ellos se acostumbraron a verlo enfermo, se acostumbraron a verlo derrotado. Hay gente que se acostumbró a verte caminar en la esquina
a pie. Pero si tú pasas montado, míralo de dónde va, ese está robando. Aleluya. La gente se acostumbró a verte en crisis y a verte con la misma ropa, pero de repente Dios te bendice. Cambiaste la casa, cambiaste el carro, o no cambiaste porque el que está en crisis no tiene que cambiar la crisis por la bendición. Entonces ahora tú le molestas. Wow. Aleluya. Dios mío. Entonces ahora hay gente, varón, que le está molestando ver al hombre sano. Así es. Hay que tener cuenta que todo el mundo que está en la sinagoga o en el templo no tiene la finalidad de ayudarte. Se cayó esto, acabamos aquí. Wow. Porque todos estaban juntos en la sinagoga. Dios mío. Porque los fariseos estaban en la sinagoga y los escribas. Pero eso no significa que todo el mundo, porque está en la iglesia, te va a dar la mano. Wow. Todo el mundo, porque esté en la iglesia, porque sea un siervo, no te va a levantar cuando tú te caigas. Dios mío. Todo el mundo, porque esté en la iglesia, cuando tú lo llames, no te va a coger el teléfono. Wow. Porque es una virtud, aleluya, de misericordia que tú tienes. Cuando verdaderamente tú eres un siervo de Dios. Wow. Tú pones la necesidad del otro por encima de cualquier cosa. Porque hoy en día tenemos algo que hemos puesto lo material por encima de la persona. Y cuando ponemos lo material por encima de la persona, somos gente que no tenemos sensibilidad humana. Somos insensibles, no somos empáticos. Se ha perdido la empatía en el mundo. Hoy en día tú ves una gente que cae y en vez de tú levantarlo, tú lo que comienzas a grabar. Porque tú entiendes que quizá un view o que una gente comparta tu video te da más satisfacción que tú levantar a esa gente y vendarlo. Dios mío, Padre. Porque hoy en día tenemos un corazón de piedra. No tenemos corazones de carne. Dios mío. Alabado sea el Señor. Varón de Dios, una pregunta fuerte esta. Entonces usted me está diciendo que hay gente que se han ido de la iglesia y los que están ahí con ellos nunca lo han buscado, pero sí lo han criticado. Aleluya. Nadie ha ido a visitarla a saber qué le pasó, a saber qué le pasó a ella, por qué no está asistiendo. Esos son los fariseos. ¿Tú no ves? Los fariseos solamente, el ministerio de ellos es cuestionar y acusar al otro, ver su falta, porque como ellos tienen buena posición, entonces a ellos se les importa que los demás sean destruidos. Pero hoy este mensaje es para que le llegue a alguien. Tiene tú que tener cuidado si tú te estás incomodando por el bienestar del otro. Así es. Así es una lucha constante. Es una lucha constante. Wow. Porque a veces tú tienes mucho tiempo peleando una bendición. Dios mío, desate eso. Oiga, a veces tiene mucho tiempo peleando una bendición. Quizás con la tiniebla, con el mismo diablo. Y cuando tú alcanzas esa bendición, luego tienes que pelear con la envidia de los hermanos. Quema. Luego que tú consigues y tienes mucho tiempo peleando esa cosa que el Señor te prometió, luego que en la iglesia se dan cuenta que tú venciste todos esos demonios en el mundo y en la iglesia se dan cuenta de que tú alcanzaste eso que tenía mucho tiempo pidiéndola, tienes que fajarte a luchar con esos hermanos, aleluya, que estaban orando al contrario para que tú no la consigas. Y entonces cuando se dan cuenta que tú la consigas, quieren buscar la forma de cómo tú la pierdas. Wow. ¿Usted me está entendiendo? Claro, varón de Dios. Es una lucha constante. Por eso hay gente, varón de Dios, que han luchado años para levantarse espiritualmente y levantar el ministerio. Y para poder sobrevivir tienen que irse hasta del entorno, de la iglesia. Porque, ¿sabe qué? Lo ahogan, lo asfixian. Oh, my God. Mire, lo agarran por el cuello, lo acusan, la cuestionan, lo sofocan. Y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Mientras yo estaba en el piso,
nadie me veía, pero ahora que me levanté, ahora que Jesús me dijo, levántate y ponte en medio de ellos, ahora todo el mundo le dio para mí. Así es. Dios mío, Padre. Es más fácil tú pelear con una gente de afuera que con uno de la iglesia. Wow. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Porque Wow. a veces hay persecuciones de gente del mundo que son momentáneas y son hasta cierto tiempo. Pero hay persecuciones de gente de dentro de la iglesia que son permanentes. Dios mío, Padre. Son fariseos. Porque si no vemos, Wow. si vemos en la Biblia, David, cuando peleaba con los filisteos, eran batallas momentáneas. Pero la Biblia dice que Saúl los persiguió toda su vida, hasta el día de su muerte. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? ¿Usted me está entendiendo? Saúl, que era de adentro, que pertenecía al mismo pueblo, lo persiguió a David hasta su muerte. Wow. O sea que cuando tú consigues una bendición, Dios mío, Padre. el de afuera te va a perseguir hasta cierto tiempo, momentáneamente. Pero tienes que prepararte porque el de adentro te va a perseguir Todo el tiempo. hasta que tenga ánimo y fuerza. Wow. Por eso que el bienestar dentro de la iglesia le molesta mucho. Porque hay personas que no hacen nada para cambiar y avanzar. Pero hacen cosas para que el bienestar tuyo no se dé. Desátame eso, varón. Hay gente que no usa ninguna táctica, ninguna herramienta para ellos ser bendecidos. Pero tienen toda la táctica y toda la herramienta para detener la bendición tuya. Y para atacar al bendecido. Sí. ¿Usted me está entendiendo? Wow. Esto es muy fuerte para ti. O sea, ellos no hacen nada para tener un buen bienestar ellos y su familia. No. Le importa que el tiempo le pase. Se conforman con su situación. Pero cuando tú estás forzando por tu bienestar y ellos se dan cuenta Wow, lo lograste. de que tú estás haciendo un ejercicio para que tu vida cambie, tu finanza, tu ministerio, tú debes saber de que va a tener un enemigo más. Porque ellos no tienen fuerza para lograr lo de ellos, pero sacan fuerza yo no sé de a dónde para detenerte a ti. Dios mío. ¿Tú no te has fijado que hay gente que en cierto tema o en ciertas cosas que se hacen no dicen nunca nada? Se quedan callados. Pero cuando se trata de una cosa tuya, yo no sé de dónde sacan tantas palabras y tanto argumento Wow. en contra de lo que tú quieres hacer. Pero era una persona que no hablaba, una persona que no emitía ninguna palabra, una persona bajo perfil, una persona que todo el tiempo estaba en el anonimato. Pero cuando tú comenzaste a desarrollar lo que tú querías, son personas que están en todo con tal de tener lo que tú te has propuesto. Entonces el bienestar, siervo, es algo que hace mucho daño. Pero el bienestar tiene su lado bueno y positivo, que identifica quién es tuyo de verdad. Wow. Fuerte. El bienestar revela quién está contigo de verdad. No de boca. Tú te das cuenta cuando una gente se alegra por tu bienestar. Wow. Porque hay mucha gente cuando Dios te bendice, que así, o sea, una bendición es algo que te amplía. ¿Sí o no? Claro. Es algo que te ensancha. Es algo que te da libertad. Y mientras tú tienes ese ensanchamiento y esa libertad, hay personas, amigos tuyos que se van encogiendo contigo así. Porque la bendición te ensancha a ti, pero también a muchas personas los recoge contigo. Quizás tú le dices algo y no te habla igual, te habla mal. No es que él ha cambiado, no.
él todo el tiempo ha tenido eso. Lo que pasa, al tú ser bendecido, Se le manifestó. se le manifestó eso. Porque hay gente que quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Varón. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que toda obra de excelencia despierta la envidia. Hay gente que son envidiosos, que ellos nunca lo han demostrado. Así es. O sea, que tú no le has dado motivo. Dios mío, Padre. Tú no le has dado motivo. Cuando Dios te dé algo o le dé un motivo, ellos van a sacar esa envidia que tienen dentro de los huesos. Que está durmiendo, porque si se despierta significa que durmiendo que está. Así es. Entonces este hombre tenía mucho tiempo. Enfermo. Pero me llama la atención de este hombre, que a pesar de que tenía su mano seca, estaba en el templo. A veces tenemos cosas que se han secado en nuestra vida. Wow. Cosas que no están funcionando en nuestra vida. Dios. Cosas que han perdido su ejercicio. Wow. Pero a pesar de todo eso, nos mantenemos en el templo. Aleluya. Porque sabemos que se va a aparecer un Jesús y no va a decir, levántate, extiende tu mano. No importa la sequedad que tengamos, ni lo que no esté funcionando en nuestra vida. Lo que tenemos que tener es una vigilancia constante en el templo. Wow. Alabado sea el Señor. Santo. Entonces, Jesús conoció la necesidad de este hombre. Y a pesar de que se guardaba el día de reposo, Jesús entendió que la sanidad física de este hombre valía más que guardar un día. Wow. Dios mío. Es Aleluya. muy fuerte. Wow. Muy fuerte, varón de Dios, porque cuando hablamos de que hay gente que le molesta el bienestar de los demás, le quiero hacer una pregunta a la audiencia. Es tiempo de que yo pruebe mi corazón. Es tiempo de que tú pruebes tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si a ti te está causando dolor el que otro haya sido prosperado espiritual, físico o emocionalmente, si a ti te molesta el que una persona haya logrado algo que tú no has podido lograr, tienes que correr al altar. Si a usted le molesta que el negocio de otro prosperó más que el suyo y usted tiene mal deseo, porque hay gente que se le manifiesta esa mala voluntad, esa mala intención, y tú dices, pero ven acá, ¿por qué yo me siento mal porque David ha sido bendecido? ¿Por qué yo me siento mal que Dios está usando a David? ¿Por qué yo me siento mal que Dios tiene que identificar a ver? Porque a veces, varón, la gente dice, no, yo estoy sano. Seguro. Seguro que no te está molestando el crecimiento de tu hermano. Seguro que no te está molestando. Y entonces, ¿por qué lo cuestionas? Porque mi pregunta es la siguiente. Si a ti, tú dices como tú dices que no te molesta, ¿por qué tú no le hablas bien? ¿Por qué no tienes buen deseo? ¿Por qué no tienes buena intención? ¿Por qué hay algo guardado? ¿Por qué? ¿Por qué esa mala actitud hacia alguien que tú estás viendo que es Dios que lo está bendiciendo? Porque este hombre que estaba ahí, fue Cristo que lo sanó. Pero de una vez los fariseos, dice, se reunieron y decían, ¿qué haremos contra él? ¿Qué podemos hacer en contra? Varón, ¿y será que hay gente así todavía en este tiempo? Que tienen esa maldad fariseica dentro, que dicen, tenemos que hacer algo para detener a David. Tenemos que hacer algo para detener a Braulio. Yo veo como que se está moviendo mucho. Hay gente que dicen eso. Yo veo como que está saliendo mucho. Entonces, oiga el problema ahora. Si te levantas en Dios, es una batalla. Pero si no te levantas, también es otra batalla. Es una batalla que tú estás enfermo, seco ahí, paralítico, que no hace nada, que no evangeliza, que no quiere hacer campaña. En la iglesia pasa eso. Pero fulanito ahora cree que va a hacer una campaña todos los meses. Pero es una batalla como quiera. Si no hace campaña, es una guerra. Pero si hace también. Dios mío, explíqueme esto, varón, porque terminamos ya. Así es. Porque es más fácil levantársele
al que hace la voluntad de Dios que levantar al que tiene la necesidad. Wow. Porque los fariseos se le levantan a Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué no levantan al que tenía la mano seca? Buena pregunta. Porque a veces no somos humildes. No reconocemos que a veces que hay plataformas que no son para nosotros. Wow. Hay cosas, aunque uno sea un líder, no es uno que va a brillar en ese momento. Wow. Las escarchas no van a caer sobre ti. No. Es sobre otro. No, que hay cosas que tú no las tienes. Wow. Como siervo de Dios. Wow. O sea, Así los es. fariseos tenían conocimiento, pero no tenían ese poder de hacer milagros. Y hay cosas en el templo que tú no las vas a tener ni las vas a hacer nunca. Wow. Así es. Aleluya. Santo, muy fuerte esto. Aleluya. Amén. Hay cosas, escuche bien esto, porque en esto ya llegamos a la parte de la conclusión. Hay cosas, preste atención a este punto final, hermano David. Hay cosas, como usted dice, que yo no las tengo y hay cosas que usted no las tiene. Hay gente que quiere brillar en todos los escenarios. No. Aprenda esto con coherencia, con cordura. En pasivo, como estamos, en el modo pasivo. Oye bien, hay cosas que Dios las va a permitir a tu alrededor que usted tiene que hacer silencio. No importa que usted sea el líder, que usted sea la líder. No. Escuchen bien con atención. Hay escenarios que no te corresponden. Hay escenarios que tú vas a estar para ver lo que pasa, para ver brillar a otro. Que no te moleste el brillo de nadie. No despierte la envidia en ti. Los fariseos despertaron la envidia en ellos y querían matar a Jesús porque él hacía milagros. Pero tú sabes por qué ellos querían matarlo a él porque hacía milagros. Porque ellos no tenían la capacidad de hacer milagros. Así que si hay un hermano, hay un hermanito, hay alguien que Dios lo está bendiciendo, no te levantes en contra de él. No te levantes en contra, no le critique, no le murmure, no le cuestione, no le censure, porque hay demasiada, mi alma adora, gracias Espíritu Santo, hay demasiada gente cuestionando al otro. Suelte esa malicia, apóyalo, apláudele. Hay gente que tú estás en un lugar y tú dices algo y todo el mundo aplaude y ellos se quedan serios. Y tú dices, ¿por qué le hice? Porque se despertó la envidia por causa de una buena obra. Escucha bien, dice la Biblia, que toda obra de excelencia despierta la envidia en los envidiosos. Tienes que cuidarte. Si tú ves que tú estás sintiendo algo malo en contra de un hermano, es porque la envidia se está levantando en ti. Tiene que ser envidia, quédese durmiendo. Malicia, quédese durmiendo. Aleluya. O como que a usted le molesta el éxito del otro. Esfuércese usted y consigue el suyo. Trabaje usted y consiga lo suyo. Esfuércese en Dios y verá como Dios también te va a poner a brillar. Pero no censure, no cuestione al otro la victoria ajena, porque tú no sabes el sacrificio que le costó. A este hombre, varón de Dios, le costó su sanidad estar toda su vida estando en la sinagoga, aún con su mano seca. Porque hay gente que te critica después que Dios te bendice, pero ellos no tuvieron, o ellos te vieron, fue que no quisieron mirarte cuando tú tenías la mano seca. Así que, wow, si tú ahora ves una gente bendecida, no lo cuestione, no la cuestione, no lo critique, porque tú no sabes por el camino que ha tenido que caminar, por el proceso que ha tenido que pasar para llegar hacia el escenario que tú quieres brillar. Digo esto y termino, hermano mío. A veces tú ves una gente brillando en un lugar y tú criticándolo. Y tú no sabes los momentos amargos que pasó. Y fácilmente tú quieres quitarle el brillo. Y ese es el tiempo de Dios señalado para esa vida, para que brille. Y tú debes de aplaudirle y tú debes de gozarte. Porque ese es su tiempo. El tuyo un día llegará si permanece. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Es algo importante, como dijo el siervo. Para uno alcanzar lo que uno necesita, debe de permanecer en la sinagoga, que va a haber un hermano que te va a decir levántate. Wow. Y recibe tu sanidad. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Gracias por la ocasión que nos permite el Señor
Amén. Gracias a usted por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este segmento Conociendo el Mundo Espiritual de Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que Excelencia Cristiana Televisión sigue conectando contigo. Así es que te invitamos a que te conviertas en un miembro, te conviertas en un aliado, te conviertas en un colaborador de Excelencia Cristiana. Hay muchos métodos por el cual puedes contactarte con nosotros y puedes ser un colaborador como el Señor te permita. Así que únete a nosotros y sé parte de nuestra gran familia, Excelencia Cristiana Televisión, que sigue llevando el reino de Dios hasta donde tú estás. El trabajo nuestro es conectar contigo a través de las redes sociales y llegar hasta donde tú estás para edificarte, para bendecirte y para restaurarte espiritualmente. Dios te bendiga, será hasta la próxima entrega. Dios bendiga a nuestro hermano que nos acompaña hoy y seguimos. Dios te bendiga. Shalom, bendiciones.